la política y el evangelio, o el evangelio y la política. Y bueno, yo le invito al texto de Mateo 20, del 20 al 28, capítulo 20, para que miremos allí, ¿qué digo yo? Pues no me canso de repetir aquello de que la Biblia sigue siendo muy actual porque habla de las emociones humanas que nunca han cambiado. Cambian las circunstancias y las escenografías. El que enamoraba en el primer siglo, en el lomo de un camello, esa misma actitud la que hoy día enamora o seduce uno a otro bajándose de un automóvil último modelo. Somos iguales. Mire lo que dice Mateo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante el Señor y pidiéndole algo. ¿Qué le pidió? Jesús le preguntó qué quieres y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Cómo es de viejo las palancas y el tráfico de influencias? La mamá vino a hablar aquí por sus hijos Jacobo o Santiago y por Juan, diciéndole a Jesús que los pusiera como primer ministro y vicepresidente en el reino. Entonces siempre nosotros estamos pensando en términos muy humanos de reconocimiento y poder político. Aquí, entonces, verso 22, Jesús le respondió a esta señora: no sabes, mujer, lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautizo con que yo soy bautizado? Y Jacobo y Juan dijeron: sí podemos. Le estaba diciendo: ¿será que ustedes son capaces de pagar la altísima cuota sacrificial? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, de la justicia y el juicio divino, y ser bautizados? Y ellos dijeron: sí podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, dice Jesús, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y verso 24, cuando los 10 discípulos restantes oyeron a la mamá de Jacobo y Juan pidiendo esos puestos tan importantes, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron? Porque todos en el fondo somos iguales. De los 12 discípulos de Jesús, posiblemente muchos de ellos pretendían tener lugares de importancia. Y aquí es donde yo recuerdo frases como la de la Madre Teresa de Calcuta. Ella dice: ¿por qué será que el ser humano siempre ha querido ser importante y muy pocos han querido ser útiles? Dios nos hace un llamado mejor. No busque usted pretensiones y reconocimiento en el poder público y político, porque se da todo este tejemanejo de influencias de las personas cercanas, o disgusto, como dice el verso 24, que cuando los 10 discípulos restantes oyeron la petición que hizo Jacobo y Juan, dice un evangelio, en este evangelio dice que es la mamá, cuando oyeron esa petición se enojaron y empezaron las discordias entre el grupo. ¿Qué vamos a hacer nosotros los creyentes frente a la tentación del poder político? Pues hombre, me parece que Jesús nos da aquí una norma mucho más liberadora y mucho más importante como creyentes. Yo soy de la opinión que los cristianos deben participar en las decisiones políticas como ciudadanos, con gente que tiene un criterio y sabe elegir, y depositen su voto por la persona que creen les represente. Pero no estoy muy de acuerdo con aquello de líderes cristianos o pastores metidos en el tejemaneje político. Aquí Jesús nos da, pienso yo, una lección, ¿no?
política y evangelio no son una buena combinación. Yo creo que hay una frase que he escuchado con mucha frecuencia y que difícilmente se ha cumplido, ¿no? Cuando incursionaron los movimientos cristianos en el ámbito político, el propósito era cristianizar la política. Pero con el paso de los años ha sucedido lo contrario, se ha politizado la iglesia. Entonces ya la gente ve en las congregaciones numerosas, no las almas, sino el número de votantes. Entonces yo creo que ese dilema entre evangelio y política se ve claramente en este pasaje de Mateo 20, y entendámoslo de esa manera. En el pasaje de Marcos 10 dice que Jacobo y Juan le pidieron a Jesús esos dos puestos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. En el evangelio de Mateo dice que la mamá de Jacobo y Juan le dijo a Jesús: te voy a pedir un favor, pon a mi hijo en un puesto muy importante a tu lado, y al otro dijo: dale el otro puesto de importancia. Jesús les dijo: bueno, van a tener que sufrir, ¿no? Y ellos dijeron: sí podemos. Y efectivamente así fue. Yo creo que el primer mártir, el primero en sufrir por causa del evangelio, fue Santiago o Jacobo, según dice Hechos 12:2. Y Juan fue el único que no murió como mártir, pero murió después de mucho sufrir y fue desterrado en la isla de Patmos, y escribe al final el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es entonces la enseñanza y la propuesta de Jesús a los creyentes con respecto a los poderes políticos? ¿Cuál es el consejo que Jesús le da a todos aquellos colegas míos y pastores o miembros de iglesias que quieren puestos públicos? ¿Qué consejo les da? Aquí está, versículo 25. Jesús llamó a los discípulos que ya estaban disgustados porque había dos que se habían atrevido a pedir influencias. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Todos los que tienen puestos políticos y de poder se adueñan, se enseñorean, corrigen la Constitución para perpetuar su mandato. No quieren entregar, o cuando entregan lo hacen a su hermano. El caso de los Castro en Cuba. Verso 25, mire, esto fue escrito hace 2000 años. Les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean, se adueñan de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, sea su siervo. Como el Hijo del Hombre, Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué linda lección. Estoy invitando a todos los que tenemos la oportunidad de vivir en países donde hay elecciones, que no pretendamos ansiosamente, y menos tratando de mover influencias, para conquistar puestos de mando. Más bien hagamos esto: sirvamos. El verdadero poder está en el servicio. El círculo político es pequeño y contaminado. Hay un círculo social donde podemos ayudar, pero hay un ámbito espiritual donde el servicio es el que nos hará grandes en la presencia del Señor. El punto final es: yo he venido no para que me sirvan, sino para servir y poner mi vida en rescate por muchos. Que Dios nos bendiga y haga de nosotros hombres y mujeres de valores espirituales y bíblicos, pero dispuestos a servir más que a tomar el poder. Si el Señor no viene, como prometió, mañana nos encontramos. Bendiciones.